Nos habíamos pasado este ejercicio, creo, ya, que se desea construir un canal revestido que sirva para evacuar las aguas pluviales, determinar el caudal de diseño y la estructura para un periodo de retorno de 10 años. Se adjuntan los siguientes datos, todos estos datos, ¿no es cierto? Y esto es típicamente una torrentera, donde nosotros vamos a ver cómo vamos a desaguar las aguas de lluvia a esa torrentera. De aquí tiene algunos datos. Bien, ¿cómo solucionamos ese problema? De la siguiente manera. Este es el problema que nos están planteando, ¿no es cierto? Es este exactamente. El canal, determinar el caudal de diseño, ¿no es cierto? He repetido aquí los datos. La longitud máxima del recorrido, en fin, todas esas cosas están repetidas. Ok, sigamos adelante. Esta es la solución. Lo primero que vamos a encontrar es la pendiente, que es H sobre L. Esa H es la altura, ¿no es cierto? La altura máxima, que es 12 metros. Es decir, la diferencia de altura entre un punto y otro es 12 metros y la longitud es 500 metros. Entonces voy a hacer eso. Voy a agarrar y voy a dividir H entre L, 12 entre 500, lo cual me da una pendiente del curso de agua de 2.4%. El área total son 2 millones de metros cuadrados, 20 hectáreas. Y tenemos varias combinaciones, digamos, de suelos. Es un área 1, que son áreas de oficinas, de edificios y parqueos. El área 1 entonces es 6.9 hectáreas con un factor C1, con un coeficiente de escorrentía C1 de 0.95, porque claro, edificios y parqueos, podrías incluso cambiar de edificios por un lado, parqueos de la norma boliviana, ¿no es cierto? Pero bueno, para efectos académicos aquí están unidos los dos. Y tiene C1 de 0.95. Y el área sin construir son los 200.000 metros cuadrados menos los 6.000, menos 6, las 20 hectáreas menos los 6 hectáreas, son 13 hectáreas, ¿no es cierto? La área sin construir. El área de pasto, que es, ¿no es cierto?, es 0.18 por 13, que es C13. El área cultivada tienes aquí, y luego vas a tener el C ponderado. Normalmente esto hacemos también cuando estamos haciendo el cálculo de alcantarillados pluviales, el coeficiente de escorrentía, no te olvides que es C por I por A. El C es ponderado, y lo vamos a ponderar de esa manera, C1 a 1, C2 a 2, C3 a 3, sobre el área total. En este caso, el C va a ser 0.55, entonces tengo que poner absolutamente todas estas cosas, ¿no es cierto? Estas son los valores de C de la escuela de Chapingo, México. Chapingo es una escuela famosa para agronomía. Existen dos escuelas famosas en realidad en nuestra América, en América. Una es la escuela de Chapingo y la otra está en Honduras, el Zamorano se llama. Entonces son dos escuelas muy grandes, el Zamorano y Chapingo. Y esta experiencia que ustedes están viendo aquí es de la escuela de Chapingo. Entonces, para praderas, con una pendiente de 0 a 5, tienes pendiente de 2.4. Entonces, y su textura franco-arcillosa o franco-limosa tiene 0.30. Para los terrenos cultivados, nuevamente estamos en 2.4 de pendiente, 0.5 y tengo 0.50 para los áreas de cultivo. Para las zonas urbanas tienes las zonas céntricas, vecindarios, en fin, todas esas cosas de 0.7 a 0.95, 0.9 han considerado. Entonces, con estas cosas puedes tú considerar el C.
En la norma boliviana existen valores desagregados por terrenos, pero también dicen vecindarios con pocas edificaciones, vecindarios con muchas edificaciones, en fin, tienes un coeficiente C agregado. A veces yo prefiero tomar ese coeficiente C agregado y pare de contar, porque ser más papista que el Papa no vale la pena. Hoy en día tú puedes agarrar y ver con sistemas de información geográfica, hacer una clasificación del suelo y ponderar los diferentes Cs de tal manera que vas a encontrar un C ponderado increíblemente exacto. Exacto para la matemática, no exacto para la realidad. La realidad puede variar, ¿no es cierto? Y debe variar. La única verdad entre la teoría y la práctica es que hay variaciones. Por lo tanto, hacer una aproximación como la que les estoy mostrando, o una aproximación más gruesa aún, como lo permite la norma boliviana, no va a tomar gran variación respecto a los caudales que vayas a encontrar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es en principio. ¿No es cierto? Ya tienes entonces los datos para el C, simplemente el C ponderado. Ahora, obviamente, tenemos que encontrar cuál es la intensidad máxima. Para ello, vas a calcular el tipo de concentración en cuencas grandes. Lo podemos hacer por el método de Kirpich. Aquí está. L es 500 metros, H es 12, L al cubo sobre H. Entonces el tiempo de concentración es 9.8 minutos. Este es el tiempo de concentración. Y en este caso la aproximación la vamos a hacer a 10 minutos. Si tienes entonces C por I por A, y ya tuvieses entonces el caudal. ¿No es cierto? Para 10 minutos y 10 años pasan las curvas, ¿no es cierto? Para 10 minutos, ¿no es cierto? Y aquí vas a tener lluvia máxima de duración 1 hora, vas hasta que te topes con esta curvita, ¿no es cierto? Que es 60. Entonces, aquí 20, 30, 40, 50, 60, 70, 110 son los periodos de retorno, ¿no es cierto? Y periodos de retorno de 10 años. Esta es la duración de la lluvia. Contra la duración de la lluvia, 10 minutos de lluvia, aquí está. Nos vamos hasta aquí arriba y vamos a encontrar entonces 180 milímetros por hora para esta curva que está acá. Aquí está. ¿No es cierto? De las curvas IDF entonces, y 177 milímetros para T 10 minutos y T 10 años de periodo de retorno. ¿Ya? Esto no sé en qué estará esto, pero debería ser en años de periodo de retorno, ¿no es cierto? Porque estas curvas son para cada uno, son para cada periodo de retorno. Y lo único que vamos a hacer entonces es aplicar después C por I por A, y ahí tienes entonces el caudal. De esa manera, y esta es la manera que nosotros siempre vamos a encontrar también en nuestra práctica de alcantarillados pluviales. Siempre vamos a hacer C por I por A, encontrando en todo caso una curva para el periodo de retorno en que tú estás queriendo intentar probar. Puede ser 2 años, puede ser 5 años. 10 años vamos a hacer para las torrenteras o para los canales que recogen las aguas y que después van a ir al río Rocha, ¿no es cierto? En nuestro caso. ¿Ya? Entonces, eso es uno. Muy bien. Vamos a seguir. Habíamos quedado entonces aproximadamente, ya hemos hecho todo esto, hemos hablado del número de curvas, ¿no es cierto? Grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, el grupo D siendo suelos de potencial de alto escurrimiento, grupo A, bajo escurrimiento, ¿no es cierto? Tienes altas tasas de infiltración, arenas, gravas, ¿no es cierto? Estas las conos de deyección.
tienen entonces un grupo de suelo A. Y de suelo A, que es, digamos, con alta infiltración, a D, con muy poca infiltración. Entonces tienes las, digamos, desde A hasta D, las diferentes clasificaciones o los grupos hidrológicos del suelo. Bien, el uso de la tierra también es algo que se debe tomar en cuenta. Incluye toda clase de vegetación, escombros, pajonales, desmontes, superficies de agua, lagos, pantanos, ciénagas, ¿no es cierto? Y superficies impermeables, que son las carreteras, las cubiertas, en fin, todas esas cosas vienen en el uso de suelo. Un ratito, por favor. Aquí. Ya. Este título quiero recorrer un poquito más allá y nada más, para que no se esté entremezclando. Ya, el tratamiento de la tierra. Este tratamiento de la tierra se aplica a todos los usos agrícolas de la tierra, incluye prácticas mecánicas, sistemas de bordos, es decir, curvas de nivel, terraplenado. Estos son los surcos que nosotros conocemos, terraplenados, ejecución de prácticas para el control de erosión y rotación de cultivos. Se obtienen por observación y medición en campo o a través de sensores remotos. Entonces, el método del Soil Conservation Service tiene tres clases de tierras según su uso y tratamiento. Son tierras cultivadas, tierras cubiertas de pastos o hierbas y tierras cubiertas de bosques y arboledas. Simplemente tenemos entonces tres tipos de suelos que reconoce el método del Soil Conservation Service. Una cosa más tiene que tomar en cuenta el Soil Conservation Service. No es lo mismo la primera lluvia que la lluvia quinta a la lluvia sexta. A la sexta lluvia ya el terreno está húmedo. Su condición de humedad antecedente es diferente. Entonces, tú tienes tres condiciones de humedad antecedente. Condición de humedad antecedente tiene en cuenta los antecedentes previos, entonces, de la humedad de la cuenca, determinado por la lluvia total en un periodo de 5 días anteriores al ocurrimiento. ¿No es cierto? Casi no. Esto es muy de laboratorio. Casi nadie toma en cuenta estos 5 días anteriores a la tormenta. Pero bueno, si estás en época de lluvias o estás en época seca, es lo único que te interesa. ¿No es cierto? Condición de humedad antecedente. Uno es el límite inferior de humedad o el límite superior de S, que esa es la infiltración potencial, no se olviden. Hay un mínimo potencial de escurrimiento. Todito se va a insumir. Los suelos de la cuenca están lo suficientemente secos para permitir el arado de los cultivos. Condición de humedad antecedente 2 es el promedio. Y para este promedio, el Soil Conservation Service utiliza una tabla. Esta es la tabla 6.10, la tabla 6.8, que la vamos a ver también. Y la condición de humedad antecedente 3 es el límite superior de humedad, o sea, todo ya está húmedo, ¿no es cierto? Todo se ha humedecido. Y cualquier lluviecita chiquitita ya empieza a escurrir. Eso quiere decir, ¿no es cierto? Entonces tienes una condición de humedad que es seca, media y húmeda. Normalmente hacemos con la media para la estación seca y para la estación de crecimiento. Aquí está, ¿no es cierto? Normalmente vamos a trabajar con la media. Si tienes con la media, tú puedes cambiar a condición 1 o a condición 2 estas reglas que te están diciendo el Soil Conservation Service, ¿no es cierto? Tienes estas reglas y con estas reglas vas a poder cambiar la condición de humedad una vez que has calculado con la media. ¿Ya? Ahora bien, la parte medular, lo que importa en el método del Soil Conservation Service es esta tablita, la 6.12.
y es una serie de resultados de laboratorio hechos por el Soil Conservation Service sobre intensidades, duraciones, cantidades de lluvia, ¿no es cierto?, que deben ser calculadas para calcular el gasto pico. Y la tabla, ojo al piojo, ha sido derivada para un tiempo de concentración, un tiempo de duración de 6 horas de lluvia. Entonces verán que casi todo en el Soil Conservation Service siempre utilizamos que la duración de la lluvia sea 6 horas, porque para esas 6 horas ha sido desarrollado este método. Y relaciona entonces el tiempo de concentración en horas, con el gasto unitario. Y este gasto unitario es en metro cúbico por segundo por milímetro de lluvia por kilómetro cuadrado de área. ¿No es cierto? Entonces, esta partecita es un multiplicador. ¿Ya? Entonces tienes a las 6 horas tienes, estas es las 6 horas del tiempo de concentración. Y obviamente vas a ir hasta las 24 horas de lluvia. Y entonces el método del Soil Conservation Service no tiene prácticamente un límite, ¿no es cierto? Va hasta las 24 horas, ¿no es cierto? Y puedes tener estimaciones de escorrentía durante las 24 horas, ¿ya? ¿Cómo estimamos entonces el uso del Soil Conservation Service? ¿Cómo es? Y esto es importante que lo vean. Yo les voy a dar al final de la clase les voy a dar esta presentación. El paso 1 se determina las siguientes características fisiográficas en una cuenca. El área, obviamente, necesitamos el área. El tiempo de concentración, que puede ser por Kirpich, ¿no es cierto? El número de curva, que depende de la humedad antecedente, ¿no es cierto? Pero para la condición media de humedad. Y ustedes han visto, y les he dicho, con esto puedes cambiar para humedad antecedente 1, para humedad antecedente 3. Y nosotros vamos a calcular siempre con el medio, con la humedad antecedente 2, nada más. El paso 2, lluvias de 6 horas, siempre lluvias de 6 horas. Para el método de Soil Conservation Service, la experiencia ha sido hecha para una lluvia de 6 horas, por lo tanto, debemos calcular una lluvia de duración 6 horas. Y periodos de retorno de acuerdo a la venida del proyecto. Puedes tener 10, 20, 30, 40 años, depende. Entonces vas a poder desarrollar las curvas precipitación, duración, periodo de retorno, que es diferente de la curva intensidad, duración, frecuencia. Esta es precipitación, no es cuánto ha llovido en milímetros, la duración y el periodo de retorno. El paso 3, con base a este número de cuenca, se calcula entonces la escorrentía para cada una de las lluvias determinadas aquí, en este paso anterior. ¿No es cierto? Por medio de esta ecuación, que es la ecuación 623, ¿no? Periodo de lluvia, 6 horas, determinado. Listo. Paso 4. De la tabla 6.12, que es la tabla esencial, la que se ha dicho para tiempo de concentración, cuánto es el Q pequeñito, ¿no es cierto? Vas a sacar este gasto unitario. Y si quieres, interpolas, si es necesario. Y finalmente, este gasto unitario es precisamente el que va a multiplicar al Q y al área, ¿no es cierto? A la escorrentía Q y al área de escorrentía, para encontrar el caudal máximo de avenida. Entonces, el factor esencial, como ustedes pueden ver, es el establecimiento de esta Q pequeñita, que es la escorrentía unitaria, digamos, ¿no? Que se da en una cuenca. Bien. Vamos a ver un ejemplito. A ver. Este es el ejemplo. Dice así: durante una tormenta se produjo una altura de precipitación. Cuidado, no es una intensidad de precipitación, este simplemente es una altura de precipitación de 150 milímetros. Con 150 milímetros nosotros nos ahogamos, ¿no es cierto?
sobre un área sembrada de pastos con buena condición hidrológica y que tiene suelos de alto potencial de escurrimiento. Entonces, alto potencial de escurrimiento es grupo D. Grupo A, no se olviden que es bajo, hasta grupo D, que es alto. Si la condición de humedad antecedente es 2, o sea, es la condición media, estimar el valor del escurrimiento directo que se produce. Esto no les voy a pasar, así que pueden copiar el ejercicio. Bien, vamos a la solución. Esta es la solución. En la tabla 6.8, esta es la tabla 6.8, me están diciendo que el potencial de escurrimiento es bueno, entonces es D. Entonces voy a utilizar solamente el extremo de esta tabla. Y me están diciendo que son pastizales o similares, ¿no es cierto? Aquí, ¿no es cierto? Se trata aquí de condición de humedad antecedente 2. Área sembrada de pastos, pastizales con buena condición hidrológica. Entonces aquí voy a ver pastizales o similares. Aquí tienes cultivos, pequeños granos, semen, praderas, bosques, patios, caminos. En este caso me están diciendo pastizales y varias cosas hay en pastizales, ¿no es cierto? Hay el tratamiento o práctica de cultivo que se hace. A veces haces en las curvas, normalmente sí tienes que hacer en las curvas de nivel, ¿no es cierto? No puedes ir perpendicular a las curvas de nivel, generarías una erosión mortal. Entonces, en este caso, aquí no te dice qué, y 3 de ellos tienen en las curvas de nivel. Te dice que la condición hidrológica es buena, entonces vengo por acá, entonces el número de curva para este caso es 80. El cruce del D y la condición buena se va a dar entonces el número o el grupo hidrológico del suelo D, el número de curva va a ser 80. Ya hemos encontrado una de las incógnitas esenciales. Entonces voy a sustituir los valores en la ecuación 6.23 que ustedes han visto que es de la ecuación con el número de curva, este número de curva y este es el número de curva. 150 milímetros es la escorrentía, ¿verdad? ¿Cuánto ha llovido? Son los 150 milímetros. Lo que hemos buscado entonces es el número de curva, esto es de la fórmula, estas dos cosas son de las fórmulas, esto es 80 números de curva, esta es la precipitación y estas son de la fórmula. De tal manera entonces que el caudal que he encontrado es 93.88 pero milímetros. Una forma gráfica es encontrar aquí la precipitación 150 milímetros, son 15 centímetros, entonces al medio está 15 centímetros, entro al número de curva 80 y leo directamente 8, 9, 10, 9 punto y pico, 9.5 milímetros, esto es 9.3 milímetros, entonces aquí yo puedo decir 9.5 milímetros, no le he pelado tanto, ¿de acuerdo? Entonces 9.4 milímetros aquí en centímetros, ¿no es cierto? O 94 milímetros. Aquí he sacado 93.88 milímetros, prácticamente los mismos 94 milímetros. Entonces, o lo haces con la formulita, o lo haces con el uso de esta curvita. Cuando tienes eso, entonces vas si P está en milímetros y Q está en milímetros, la ecuación 6.22 se escribe así. Este es N, número de curva, P, que es la precipitación, 50.8 todo al cuadrado, siendo P mínima, entonces esta. Ya entonces has encontrado cuánto es Q en milímetros, cuánto es el escurrimiento en milímetros, nada más. Y eso es lo único que te ha preguntado por ahora el ejercicio que hemos resuelto. Todavía no me está preguntando
el valor de escurrimiento en metro cúbico por segundo. Simplemente me está diciendo cuánto es el escurrimiento en milímetros. Muy bien. Entonces, aquí hemos visto cómo se hace el uso de esa. Todavía es el uso de eso. El ejemplo 3 lo hemos visto ya. Vamos a ver para el ejemplo 4, porque claro, he tenido para la condición media, ahora voy a ver para la condición 1 y la condición 3, ¿no es cierto?, de humedad de suelo. Y para eso voy a emplear esto. Este para la condición 1 y para la condición 3. Para la condición 1, la ecuación 6.23, y para la ecuación 3, la condición 6.24. Entonces, este es el ejemplito. Ok, voy a ir a la solución de ese ejemplito. Ok. Este es el ejemplo 4. Para el ejemplo 3, determine condición de humedad antecedente 1 y condición de humedad antecedente 2, porque acabo de encontrar la condición de humedad antecedente 2. Entonces, es simplemente la aplicación de esto. De la ecuación se encuentra el número de curva, 63 va a ser el número de curva para la condición 1, y 90 va a ser para la condición 3, siendo esta la ecuación que me permite hacer el cambio de condición 2 a condición 1. Simplemente es el reemplazo que yo voy a tener, y de condición 2 a condición 3 es esta la formulita, y entonces el reemplazo es este. Entonces, fíjense, para la condición de humedad antecedente media, el número de curva era 80. Para seca es 63 y para muy húmeda es 90. Disculpe. Sí. El ejemplo 2 creo que está mostrando en la pantalla. El ejemplo 4 estoy mostrando en la pantalla. En el mío el 2 aparece ahí. Este es el ejemplo. Ahora sí, está bien. Entonces la formulita es N1 para este y N3 para este. Simplemente es el reemplazo de números. El número era 80 para la condición media. En ambos casos, 80. El resto es cuestión de simplificar y reemplazar en las condiciones que te dan ambas ecuaciones. Entonces, para la condición muy seca, el número va a ser 63. Para la condición más humedad va a ser 90. ¿No es cierto? Esas son las dos condiciones, entonces, de humedad que vamos a tener. Muy bien. Sigamos adelante, entonces. Este es el ejemplo 4. Ahora sí vamos a tener un ejemplo un poquito más trabajadito. El ejemplo 5. Dice, en una cuenca de 150 hectáreas existe una zona de 90 hectáreas con cultivos surcos rectos, con condición hidrológica buena, con suelo de moderado alto potencial de escorrentía, grupo C entonces. La zona restante, 60 hectáreas, está cubierto por bosque con condición hidrológica buena, con un suelo de alto potencial de escorrentía, grupo D. Si la condición de humedad antecedente es 2, estimar el valor del escurrimiento directo que se produce para una lluvia de 120 milímetros. Ahora vamos a entrar a eso. Este es el ejemplo 5. Ya está repetido acá, el ejemplo 5. Y vamos a encontrar la solución. Primero tengo una zona de 90 hectáreas y para la condición de humedad antecedente media. ¿No es cierto? El suelo es C. Entonces aquí está C. C. Surcos rectos. Su
número de curva es el 85. El otro 60 hectáreas para la condición de humedad antecedente media también. Me dice el suelo D. Aquí está el suelo D. Con bosques, con una buena condición hidrológica. Su número de curva entonces es 77. Entonces, gran parte de saber resolver por el método de Soil Conservation Services es encontrar esta curva. Esta clasificación, esta tabla de clasificaciones se da muy bien para la solución con métodos basados en sistemas de información geográfica. ¿No es cierto? Siempre se va a dar muy bien para eso. Entonces, el escurrimiento. Este es el escurrimiento, no se olviden. NP 50.8, todo esto. Reemplazando, para N 79.10 milímetros y para N77 vas a tener 60.81 milímetros. Estos son en milímetros. Nuevamente, no te está dando en metros cúbicos por hora, te está dando en milímetros. La solución de esta ecuación te da el caudal, la escorrentía, pero en milímetros. Bien. Vamos a ver un otro ejemplo. El ejemplo 6. Para los datos del ejemplo anterior, la lluvia se obtuvo con una duración de 6 horas y un periodo de retorno de 10 años para cálculos agrícolas. La cuenca tiene una longitud máxima de recorrido de 500 metros y una diferencia de altura de 12 metros. ¿Se acuerdan? Es el anterior método que hemos calculado por C por I por A. Ahora sí me dicen, estime el caudal pico. Ahora sí voy a encontrar el caudal. Este es el ejemplo 6 de los datos anteriores, está repetido nada más. Entonces, de los datos calculados, se tiene que el caudal era 71.78 milímetros. El área es 150 hectáreas, es 1.5 kilómetros cuadrados. Voy a calcular el tiempo de concentración y esto estoy viendo que es Kirpich. Ya hemos calculado este tipo de concentración, eran 10 minutos aproximadamente según lo que hemos hecho en el ejercicio anterior. Y entonces lo voy a convertir a horas. El tiempo de concentración en horas entonces es 0.1636 horas. Voy a calcular el caudal unitario, que es el kit de la cuestión. Esto me va a transformar a metro cúbico por hora. ¿No es cierto? Para el tiempo de concentración de 0.1636, aquí está 0.1, 0.2, tengo que interpolar entre 0.1 y 0.2. ¿No es cierto? Entre el valor de Q 0.337 y el valor de Q 0.3. Digamos que yo voy a tomar directamente 0.3, pero tú tendrías que interpolar para 0.1636, habría que interpolar. Para efectos académicos yo nada más he tomado el punto más bajo, que es 0.3, ok, ya ahí me olvido. Y el cálculo del caudal máximo, yo tengo este Q que multiplica este Q mayor, que anteriormente era 71.78, y el área que es 1.5 kilómetros. Y ahora sí tengo el caudal máximo correspondiente a 32 metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿cuál es el truquito? Esta tablita. Esta tablita que están ustedes viendo a la derecha hace el truco de cambiar de ecuación de escorrentía en milímetros a metro cúbico por segundo a través del uso de esta tablita, que es la tabla 6.12. Entonces, hemos ido viendo ejemplos, desde el ejemplo más sencillito hasta el ejemplo más trabajado, donde voy a tener entonces un caudal de escorrentía equivalente a metro cúbico por segundo. Muy bien.
¿listo? Ejemplo 5, ejemplo 6. ¿Cuáles son las limitaciones? Obviamente es un método empírico. Y entonces, las limitaciones están dadas por la propia experiencia. ¿En qué condiciones has hecho la experiencia? Entonces, este número de curva, n, describen condiciones promedio, que no es lo mismo. Estás tomando una gran área y esa gran área le has puesto un n, punto. ¿No es cierto? Entonces, si el evento de precipitación es una tormenta histórica, la precisión va a decrecer, porque estás tomando un valor promedio. Mientras más discretices este n, va a ser tanto mejor. Aún así, el n que vayas a conseguir siempre es una aproximación dada por unas curvas, ¿no es cierto? La ecuación del número de curva hay que utilizarla con precaución cuando se creen elementos específicos de una tormenta verdadera. La ecuación no contiene expresiones que involucren tiempo, por lo tanto no toma en cuenta la duración y la intensidad de la lluvia. Simplemente el método ha sido desarrollado para una lluvia de duración 6 horas, punto, se acabó. Entonces no estoy tomando una lluvia de 4 horas, no estoy tomando una lluvia de 1 hora, no estoy tomando nada de eso. No estoy tomando una intensidad, está más en lluvia más intensa o menos intensa, eso no está tomado en cuenta. Nada ha entrado en milímetros por hora. Los ejercicios que hemos resuelto o te dan resultados en milímetros que a través del coeficiente ese Q pequeñita que es el caudal unitario, lo hemos podido convertir a metro cúbico por segundo. Entonces, el usuario debe entender que el supuesto reflejado en términos de la abstracción inicial está I sub A, ¿no es cierto? Y debe establecer que el supuesto aplica a su situación. Entonces, I sub A es un supuesto grueso, ya que normalmente yo lo voy a aceptar como bueno a mi situación. Entonces, este I sub A comprende la intercepción, la infiltración inicial, el almacenamiento en depresiones superficiales, la evaporación y otros factores que se generalizan con 0.2 S. Esto es una generalización muy gruesa, ¿no es cierto? Y basados en datos de cuencas agrícolas. S es la retención máxima potencial después de que el escurrimiento empieza. Esta aproximación, la que estás utilizando de 0.2 S, es importante en aplicaciones urbanas, porque la combinación de áreas impermeables con áreas permeables puede implicar una pérdida inicial significativa que podría no suceder. Esta I sub A puede ser mayor. El efecto contrario, ¿no es cierto? Puede ocurrir si las áreas impermeables tienen depresiones superficiales que almacenan algo de la escorrentía. Para utilizar una relación en lugar de I sub A igual 0.2 S, se debe perfeccionar la ecuación 618. La figura de tabla mostrada en la siguiente diapositiva mostrando los datos originales de lluvia escorrentía para establecer una nueva S o unas nuevas relaciones de número de curva. Veamos cómo es eso. El procedimiento de encontrar el número de curva es menos preciso cuando la escorrentía es menos que 2.5 milímetros. Entonces, cuando esta escorrentía es muy pobre, hay que comprobar con otro método. Este procedimiento del Soil Conservation Service aplica solamente al escurrimiento directo. Y no hay que pasar por alto las grandes cantidades de flujo subsuperficial o los altos niveles de capa freática que contribuyen a la escorrentía. Entonces, estas cosas también no las toma en cuenta. Entonces, la experimentación es bastante aproximada, pero, por ejemplo, no hay pues esto, ¿no? La napa freática, cuando empieza a llover, la napa freática empieza a subir, hasta que en algún momento aflora, ¿no es cierto? Y se convierte en escorrentía subterránea. Eso no está tomado en cuenta acá, ¿de acuerdo? No está tomado en cuenta acá. Estas condiciones están
a menudo relacionados con el grupo hidrológico de suelos A, y las áreas de bosque en las cuales les asigno un valor relativamente bajo de NC. Un buen juicio y de experiencia pasada en los datos de caudal se necesitan para ajustar los datos del número de curva a las condiciones reales. Cuando el número de curva ponderado es menor a 40, utilice otro método para determinar la escolaridad. Cuidado con las limitaciones entonces del método del Soil Conservation Service. Bien. Periodo de retorno de una medida. Este es el periodo de retorno, ¿no es cierto? Esto ya hemos visto, el método racional te hemos visto, todo esto hemos visto. El método racional, Sí, esto ya hemos visto, está repetido nada más. No sé, yo tengo el ejemplo 6. Sí, y absolutamente ya habría terminado con todo, creo. Y este es el ejemplo 6, la solución y nada más. Ok, a ver, vamos a ver. Ese. Un cachito, por favor. Ya hemos visto hasta la solución del ejemplo 6, ¿no? Sí, exactamente. Sí está todo. Bueno, entonces, han visto los métodos de cálculo por el método de caudal de avenida, método racional, C por I por A. Y finalmente han visto una solución a través del método del número de curva para cuencas un poco más grandes. Otras cosas para calcular los caudales de avenidas en cuencas gigantononas no sirve. Para cuencas muy grandes el estudio tiene que ser muy complejo, para eso ya necesita un ingeniero hidrólogo. Yo no hago esas cosas. Cuando ya es muy complejo, ya lo llamo a mi amigo Montenegro, a mi amigo López, a mis amigos poderosos en hidrología, ¿no es cierto? A Helmer Rodríguez, a ellos los llamo, a los que han estudiado eso y que pueden emplear otros métodos aparte del método que hemos explicado ahora. Con esto habría acabado la parte de la solución para los caudales de avenida. Entonces tenemos caudales de avenida y ya están solucionados estos caudales de avenida. Hasta ahí nomás. Próximo sábado vamos a ver entonces sumideros. El lunes vamos a ver el alcantarilla pluvial. Y el sábado daríamos examen. No, el sábado no. El próximo sábado yo voy a estar de viaje, estoy en el Brasil el próximo sábado, así que ¿a qué hora tenemos clase el sábado? No voy a estar, imposible, voy a estar en fábrica el día sábado. Entonces vamos a saltar el sábado para dar examen el lunes, ¿de acuerdo? El sábado vamos a saltar, entonces, y vamos a dar examen el día lunes, ¿ya? Con esto en mente vamos a cerrar entonces la explicación del día de hoy. Muchas gracias entonces. Hasta el día sábado. Buenas noches, la consultita. El lunes sería el lunes 22 el examen teórico o el práctico. El teórico. Y el martes el práctico. Está bien, Inge, gracias.
Listo, chicos, nos vemos entonces. Chao, chao. Hasta luego, Inge.